Hola, a ver si lo logramos ahora. Hacer el directo de Rudolf Steiner con Rufo. Será la tercera vez que probamos de hacer este directo y espero que lo podamos conseguir. A ver si entra Rufo. Bueno, este es un directo que habíamos programado para el lunes. El lunes no fue posible por varios motivos, por problemas técnicos. Y, y bueno, pasamos a la fecha de hoy, aunque no lo anuncié finalmente. A ver si entra. Hola, saludos a la gente que os vais uniendo. A ver si entra Rufo. Rufo es director de la editorial Antroposófica, una editorial dedicada pues, justamente a la divulgación del pensamiento de Rudolf Steiner y de la antroposofía en general. Ahora sí, a ver, ahora debes hacer como hicimos hace un momento en la prueba. La solicitud ya te la mandé, entonces debes ir a la cámara con el signo de más. Pues parece que no. A ver, ahora sí, ¿vale? Aceptar. Ahora sí que deberías entrar, ¿eh? Pero veo que no. Aceptar, transmitir. Ahora debes voltear. Eso es. Sí, Ahora ahí sí. está. Ahora. Buenísimo. Pues gracias, Daniel, por invitarme. A ti, Rufo, por aceptar la invitación. Y aquí estamos para conversar un rato. Un poco, tú dime qué es el tema que quieres que conversemos, acerca de qué. Primero, buenas tardes para todos los que están escuchándonos en este momento. Sí, y también para las personas que se conecten en diferido en cualquier otro momento, ya que esto, pues al quedar en ambas cuentas, esto facilita que la gente lo pueda seguir. Y sí, bueno, básicamente, pues en este caso, para mí, bueno, te propuse hacer este directo sobre Rudolf Steiner, sobre su trabajo, sobre su obra, ya que, bueno, por un lado, pues me parece muy importante, ¿no? De volver a, como traerlo al presente y de hacerle, pues, ¿cómo decir? Pues una especie de homenaje o de pues esto, de ¿no? De divulgación de su conocimiento, de su mensaje. Y por otro lado también, pues a la vez, ¿por qué no? Pues también difundir la súper interesante obra, ¿no? Que hacéis también con vuestra editorial, ya que me parece pues también muy relevante y necesario. Y básicamente este es el tema. Y bueno, yo agradecido pues que hayas aceptado, lo hemos probado 3 veces, esta parece que es la definitiva. Gracias. Bueno, pues me parece muy bien. Yo te agradezco esta oportunidad de poder conversar un poco acerca de Rudolf Steiner, ¿no? Un poco de su obra, de su tarea, ¿no? Hay veces que siempre se pregunta, bueno, pero ¿quién fue esta personalidad tan enormemente amplia en su concepción del mundo y de la vida? Claro. Ya que, bueno, su obra es muy extensa, es uno de los, creo, autores con más cantidad bibliográfica existentes, son más o menos 380 libros los que hay de él.
¿no? Y en esta obra tan inmensa, bueno, trata todos los temas que tienen que ver con el quehacer de la humanidad, siempre tomándolo como un proceso, ¿no?, de una humanidad que está desarrollándose culturalmente y que tiene en su hacer cultural la manifestación tanto de sus necesidades como también de sus proyectos, ¿no? La antroposofía es algo eminentemente cultural, ¿no? Creo que no hay que confundirla con ningún tipo de otro movimiento sectario, porque no es una secta, Claro. es una actividad cultural, vive dentro de la cultura y como tal es una ciencia, ¿no? Si bien es una ciencia que es muy particular porque apela a capacidades humanas que existen en nosotros que tienen que ser desarrolladas como para poder abordar esta ciencia de un concepto un poco más amplio a los conceptos de las ciencias naturales, ¿no? Por eso se llama, la antroposofía también se la conoce como ciencia espiritual, en el sentido de que amplía el conocimiento a aspectos del ser que son tan reales, ¿no? Son tan reales como son los seres del ser perceptible. De ahí que incluso Steiner se refiere a esta ciencia como algo muchísimo más rigurosa que las ciencias naturales, ¿no? Desde ese sentido, bueno, hay una enorme amplitud en cuanto a los conceptos. Quizá yo voy a empezar hoy con uno que es el menos conocido, pero que tiene su profundo sentido, por ejemplo, y es con la nutrición, ¿no? O sea, Steiner habla de todas las cosas, después hablaremos de otras cosas, pero habla de la nutrición. Si me Y él permites, dice... perdona, Sí. Rufo, perdona que te corte. Súper interesante todo lo que estás ya como exponiendo. Y estaba pensando, pues, claro, porque Rudolf Steiner, ¿no? Así como de entrada para quien no lo conozca, claro, es una persona que, por un lado, pues vivió en los años 30, 40 del siglo pasado, pero por otro lado también, o sea, como digamos, este pensamiento vanguardista, ¿no? Que de alguna forma ya estaba anticipando mucho de lo que ha ido pues, deveniendo posteriormente y que pues hayas tocado, por ejemplo, el tema de la nutrición, o sea, que fue capaz de concretar o de, digamos, de poder desarrollar pues toda una serie de líneas de trabajo, pues tanto en el campo de la medicina como en el campo de la espiritualidad, de la filosofía, de la pedagogía, ¿no? Y ahí nos estamos moviendo, pues, precisamente en un campo muy amplio, ¿no? Esto yo creo que también es importante para... Sí, te agradezco que hayas traído ese comentario. Bueno, concretamente él tiene un tiempo de actuar de 1861 a 1925. Ese es su tiempo de vida en este tiempo. Y es cierto, pero yo he tomado la nutrición quizá porque es una de las cosas que menos importancia creo que todavía le estamos dando. Pero él dice algo muy concreto sobre la nutrición. Y él dice que en realidad la humanidad del futuro, por eso yo es que tomé la nutrición, si estamos hablando de 1925, estamos ahora 100 años después, ya somos esta humanidad del futuro. Él dice que esta humanidad encontrará la solución a los problemas sociales, no de convivencia social, que nos serán demandados cuando seamos capaces de descifrar el enigma de la nutrición. Interesante. Esta frase realmente es algo muy significativo porque ¿qué es en realidad la nutrición? ¿No? ¿Para qué nos nutrimos? ¿O qué debe nutrir la nutrición? ¿Debe solamente nutrir las estructuras corporales del ser sensible que conocemos? ¿Sí? Porque si este es el sentido del nutrirse, entonces cualquier alimentación, hasta la alimentación transgénica, puede ser útil para cubrir esta necesidad del ser humano, solamente para alimentar las estructuras corporales o del ser humano perceptible. Pero
El ser humano, como Rudolf Steiner desarrolla él en su ciencia espiritual, pero que a su vez ha sido un conocimiento de la humanidad antigua, arcaica, de que el ser humano es algo más que una mera corporalidad, sino que es un ser que tiene una vida anímica, ¿no? Una sensibilidad anímica, una vida emocional y que tiene una vida de conciencia, es decir, en la conciencia siempre hablamos de la cualidad superior del ser humano relacionado con lo racional, con lo espiritual. Este ser humano tiene que ser nutrido en estos tres aspectos. No solamente podemos nutrir uno, porque si nutrimos uno lo hacemos en detrimento de que los otros aspectos del ser humano no se puedan, digamos, desarrollar mucho. ¿Y qué es entonces la nutrición? ¿De qué se alimenta si nosotros tomamos el concepto del ser humano? ¿De qué nos alimentamos? Nos alimentamos de sustancia, ¿sí? Pero también esta sustancia es con una cualidad material, pero también con una cualidad espiritual. Sin embargo, ¿cuál es la sustancia de lo espiritual? Si no es la materia. Si no es la materia, entonces es la imagen espiritual que debe existir en las cosas, ¿sí? O sea, que para alimentar a nuestra entidad espiritual necesitamos darle realmente sustancia en imagen. Nosotros tenemos, por ejemplo, la medicina de orientación antroposófica, también creada por Rudolf Steiner, que hablamos de la imagen del medicamento. No del medicamento en sí, es una imagen homeopática, ¿no? Por ejemplo, con una dilución muy superior a la homeopatía, ¿no? Nosotros hablamos de diluciones en D30, donde a una dilución así prácticamente todo lo que es sustancia desaparece y queda todavía lo que es el ser, claro, la cualidad del ser, del ser. Y todo, por la misma ley de la homeopatía, lo igual se cura con lo igual, o se alimenta con lo igual, o se relaciona con lo igual, ¿no? Entonces, la parte espiritual del ser humano tiene que establecerse con una relación directa con la imagen espiritual del alimento que consume. Y esto es el sentido de la nutrición. Si nosotros podemos nutrir a nuestro ser anímico espiritual, así como nutrimos nuestro cuerpo, vamos a poder tener un desarrollo cultural en donde también va a estar implícito esta actividad espiritual nuestra en forma científico-espiritual. Podremos abarcar hasta una ampliación del conocimiento. Por eso él hablaba de la importancia de la nutrición justamente para esta época, porque si solamente nutrimos nuestra parte corporal, entonces nuestro ser espiritual, nuestra capacidad de desarrollo del pensar queda disminuida, ¿no? Y este concepto que yo ahora estoy desarrollando con la parte de la nutrición es extensivo a todo el quehacer de la actividad humana, ¿no? A la medicina, a la pedagogía, a las ciencias sociales, o sea, siempre porque lo que Steiner nos trajo, ¿no? O trajo como impulso cultural a la humanidad, es ampliar el conocimiento a esa parte del ser al cual también tenemos que conocer, ¿sí? Claro. En este sentido es en lo que a mí me parece que, o por lo que dije al principio, que la antroposofía es algo cultural, algo de la vida cultural de la humanidad. Claro. ¿Sí? Bien, en sus conceptos, por ejemplo, de lo que es algo que también nos entiende muy bien, que ha partido de la obra de Steiner, lo que tiene que ver con el concepto de una relación ética con lo más espiritual que hay sobre la Tierra, que es el dinero, ¿no? Cómo manejamos el dinero, que es un bien, de tal forma que sea positivo para el desarrollo del ser humano. Porque en definitiva el dinero tiene esa función, posibilitar que la humanidad pueda desarrollarse saludablemente.
Claro. No que sirva para algo totalmente de lo contrario, ¿no? Ujú, Entonces, ujú. aquí también Interesante. tenemos algo que tiene que ver realmente con esa actividad humana de lo económico, ¿no? Principalmente dentro de lo económico, del dinero, ¿no? Ujú, Cómo nos manejamos éticamente con este dinero, ¿no? claro. Mm, mm, sí, sí. Eh, y esto es importante, ¿no? En estos aspectos yo quiero tocar quizá lo más, como lo menos espiritual que pareciera y sin embargo que lo más espiritual, ¿no? Por ejemplo, volviendo al dinero, ¿no? En un determinado momento surge una pregunta que nos tenemos que hacer todos. ¿A qué sirve nuestro dinero? Mm, claro. ¿Sí? ¿Para qué sirve? Nosotros lo entregamos en los bancos. ¿Sabemos lo que hacen con nuestro dinero? Ujú, ujú. Claro, habitualmente ¿No? no. No, claro. Pero si supiésemos lo que los bancos hacen con nuestro dinero, a lo mejor nos plantearíamos las cuestiones de una forma muchísimo más consciente, porque a lo mejor nuestro dinero está sirviendo para causar daños en el mundo. Claro, Construcción de armas, o sea, un montón de cosas de las cuales nosotros éticamente no queremos claro. financiar. No, conscientemente, ¿no? Al menos conscientemente sería Conscientemente no lo queremos. contrario a nuestro sentir, ¿no? Pero curiosamente es algo que se da de forma habitual, ¿no? El hecho de, digamos, es como un mal menor, ¿no? De alguna forma es como, bueno, lo que suceda allá en esos lugares donde se pueda estar desarrollando pues esto, pues, ¿no? Mientras que aquí estemos como tranquilos, ¿no? Y evidentemente pues esto es una contradicción. Mm. Pero imagínate, por ejemplo, haciendo una imaginación grandiosa. En el momento que como seres humanos despertemos a esta pregunta y Claro, nosotros nuestro dinero no lo pusiéramos a esas personas que hacen esas cosas con ellos, no podrían financiar prácticamente ninguno de los proyectos que hoy consideramos que no son éticos para nosotros. Se tendrían que proyectar otros proyectos, se claro. tendrían que apoyar otros proyectos. Entonces, imagínate la enorme poder que como individuos tenemos en la medida en que empezamos a despertar a la conciencia. Claro, aquí, si me permites, aquí, claro, aquí tocamos un tema, bueno, si me permites hacer un par de comentarios, ¿no? El primero, respecto a los años, yo me refería, pues, en cuanto a el despliegue, digamos, de su pensamiento, pues, años 30, años 40, justo, pues, a caballo entre, digamos, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, que es un momento en que su pensamiento, pues, toma fuerza y, bueno, es, digamos, ahora no me acuerdo cómo se llama, que estaba Germán Hesse, ¿no? Estaba toda una serie de gente que estaban pues intentando probar, ¿no? Distintas formas de vida, ¿no? Dentro de lo que es el naturalismo, bueno, etcétera, ¿no? Y a eso, esto como por un lado. Y por otro lado, claro, aquí estás tocando algo que es la cuestión de la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad individual. Steiner, de alguna forma, estaba pues justamente poniendo el énfasis en el hecho de poder asumir que somos individuo y que, por un lado, o sea, como individuo, pues tienes una responsabilidad, una ética, tal como estás explicando muy bien, y por otro lado, pues esto me lleva pues también a cuestionarme o a plantearme qué humanidad, ¿no? O sea, cómo me estoy vinculando yo con la humanidad, qué tipo de vínculo de responsabilidad tomo yo, ¿no? También con el resto de la humanidad, ¿no? Sí, pero yo estoy viendo porque fíjate que nada, si nosotros vamos a la obra de Steiner, ¿no? En los años en que él vivió y los próximos posteriores, fueron tiempos de siembra. Mm. Estas cosas que nosotros, para hoy, para nosotros son tan actuales, Claro. hace 100 años era como muy visionario, Claro, claro, ¿sí? claro, es que fue un Pero lo visionario, que era claro, visionario ahora para nosotros nos toca en nuestra realidad, en nuestro momento actual, ¿sí? claro, En ese momento en el cual estamos todos construyendo esta nueva sociedad en la que estamos viviendo. claro. Mm. Y esta nueva sociedad está en función de tener que despertar realmente a lo que es la autoconciencia del ser, Claro, y en ese despertar de la autoconciencia del ser se despierta también la responsabilidad del ser, no hacia él, sino hacia el mundo. O sea, claro. ¿cómo es mi actuar para el mundo, para la sociedad? ¿Cómo construyo una sociedad realmente que permita que lo más profundo del ser humano se desarrolle? Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo porque este es una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención.
de las expresiones de Rudolf Steiner y que sintetiza muchísimo su pensamiento, ¿no? En una de las tardes que andaba por ahí, por Dornach, porque es en Dornach, que está al lado de Basel, en Suiza, Sí. donde se construyó el centro de la antroposofía, que es el Goetheano, ¿no? Ahí está el lugar de su obra. Y una de las tardes andaba por ahí caminando y se le acercaron un grupo de jóvenes que, en realidad, los jóvenes tienen esa frescura de poder hacer las preguntas del corazón, Claro. sin cuestionarse nada, sino simplemente Claro. expresarlas, ¿no? Entonces se acercaron a él y le dijeron, oiga, doctor, ¿qué es la felicidad? Una pregunta con un sentido magnífico, ¿no? Creo que todos nos lo preguntamos, ¿qué es la felicidad? Claro. Y Steiner respondió, mira, la felicidad consiste en que cada uno de los seres humanos pueda realizar su propio concepto, Mm, qué ¿sí? interesante. Y, y esto quedó así como la pregunta, ¿pero qué es el propio concepto? Claro. Si la felicidad consiste en que cada uno de nosotros podamos desarrollar nuestro propio concepto, este concepto tiene que ser algo muy especial, muy íntimo, muy personal. Claro. Único. Y entonces Claro. después se amplió, ¿no? Eh, y él dijo que el propio concepto es lo que cada uno de nosotros hacemos, construimos, sin que lo percibamos. Y trajo Interesante. una idea del concepto que dio la vuelta, y que también hay que pensarlo, del concepto de evolución e involución. Ujú. Y entonces él dijo, mira, la evolución es algo manifiesto donde Ujú. todos podemos observarnos desde nuestros primeros años, donde tenemos memoria, cómo vamos evolucionando y lo que hemos ido haciendo hasta que somos ancianos y nos vamos. Ujú. ¿Sí? Pero lo que nosotros vemos es nuestros hechos en el mundo manifiesto. Manifiesto. Pero sin embargo, hay al mismo tiempo que estamos desarrollando el hombre Ujú. social cultural, estamos involucionando el hombre del futuro. Claro. Qué bueno. Entonces, cuando pasamos el umbral de la muerte, cada uno de nosotros ha desarrollado una potencia, Claro. digamos, en su biografía y ha involucionado un nuevo ser del futuro. Ujú. Que ese ser del futuro son todas las cosas que no se han percibido acá. Por ejemplo, los talentos que hemos aprendido. Claro. Porque él trae también el concepto de la reencarnación, porque es un Claro. concepto necesario para la humanidad actual poder vivir con estos conceptos. Claro. Entonces, ¿qué nos llevamos de acá? Él dice, evolucionamos el hombre que trajimos del pasado y estamos evolucionando, involucionando el hombre que seremos del futuro, Ujú. que nos lo llevamos en forma germinal, en forma de talento. Entonces, cuando volvemos a nacer, ¿qué es lo que queremos realizar? Nuestro propio concepto, que es lo que nosotros hemos hecho. Claro. Entonces, si cada uno de nosotros puede realizar ese concepto, entonces su Eso, vida claro. será feliz. Y Claro. este es el concepto que se aplica entonces para toda la pedagogía Waldorf. O sea, no se trata de agarrar a un niño e instruirle, porque no somos. A los animales se les Claro. instruye, a los seres humanos se les educa. O sea, facilitar las condiciones para que pueda madurar y desarrollarse saludablemente, primero, las estructuras Ujú. físicas que necesitamos para que el concepto espiritual que cada uno porta en nuestra madurez lo podamos desarrollar, pero en absoluta libertad. Qué interesante. Mm. ¿Sí? Entonces, esto yo creo que son las preguntas que hoy en día como humanidad moderna nos hacemos, ¿no? ¿Cómo me comporto? ¿Sí? Ujú. ¿Quién Claro. soy? ¿Para qué he venido? Claro. Claro, si me permites, esto me hace pensar así de forma rápida, ¿no? En dos conceptos o en dos términos, ¿no? Que por un lado es el Swadharma dentro del hinduismo, no se habla del Swadharma, del propio Dharma, ¿no? De la capacidad de seguir, pues, digamos, este principio rector, ¿no? Universal.
bueno, me parece muy parejo con lo que estás explicando. Y por otro lado también me venía también las mónadas de Leibniz, ¿no? Es decir, estas mónadas como un concepto también pues de un principio sobre el que gira, ¿no? Digamos, la propia vida por tal de ir desarrollando pues lo esencial, que no deja de ser un reflejo de lo universal, ¿no? A la vez. Y esto, bueno, pues me estaba resonando. Sí, esto es así, solo que, digamos, en la antroposofía, esto que todavía hacia afuera puede ser general, ¿Mm? ahora es individual, es el Claro, individuo. El centro del universo es el ser humano mismo, el individuo, el yo. El claro, yo en esta humanidad que estamos entrando, en esta evolución, cobra el papel preponderante. ¿Mm? claro, Todo surge a través de nuestro yo. En nuestro yo nos relacionamos con el mundo y tenemos que encontrar una manera lo suficientemente, digamos, ya, amplia y sí, generosa para que no nos asfixiemos en ese intento, ¿sí? claro. Hay una frase muy, muy significativa de Goethe también, ¿no? ¿Mm? Que dice que cuando yo voy a decir primero en la palabra hombre que se entienda ser humano, ¿sí? Ujú, Porque entonces él dice que el ser humano sea generoso, noble y bueno. ujú, claro, Pues solamente eso es lo que lo diferencia del resto del mundo que conocemos. claro, O sea, el yo tiene que ser generoso, noble y bueno. claro, Y sí, porque si en la medida que no somos generosos, nobles y buenos, nuestro actuar nos asfixia. claro, No podemos respirar saludablemente. ¿Sí? Entonces, si tú has visto, hay un montón de espiritualidad que viene del mundo antiguo, o sea, de ujú, la humanidad en épocas ujú, culturales anteriores, muy sabias, ¿no? Como por ejemplo la ley de la atracción y todas estas leyes que están descritas en ese libro fantástico que es El Secreto, ujú, son realidades. O sea, pero que tienen que realizarse de acuerdo al estado evolutivo en el que ahora claro, estamos. ¿Sí? claro, claro, O sea, que no se puede aplicar de la misma manera ahora que hace 3.000 o 4.000 o 5.000 años. No. claro. Bueno, y esto que estás diciendo también a la vez, pues es lo que facilita justamente Steiner, ¿no? Que también actualiza, es toda una tradición que por un lado, bueno, es la tradición occidental, ¿no? La coge, digamos, con todo su peso, con toda la visión amplia que tiene, y la actualiza para traernos un mensaje que no deja de ser, pues, a la vez antiguo, pero a la vez es un visionario que nos lleva, o sea, nos está ya, como decías, ¿no? El germen, ¿no? Esa semilla, la está ya proyectando hacia el futuro de tal manera que hoy, ¿no? En nuestro presente, como decías, 100 años más tarde, estamos ahora recogiendo, ¿no? O sea, lo sembrado y estamos pudiendo pues, entender pues, sus palabras, su mensaje de una forma pues, esto, más evolucionada, más consciente, ¿no? Ujú. Él también habla de que la antroposofía es también una nutrición, ¿no? El concepto, la sabiduría, por decirlo de una forma, es una nutrición para el ser humano. O sea, no solamente Claro, necesitamos nutrir del cuerpo, sino necesitamos también nutrir a nuestro ser espiritual. Y este es el conocimiento. claro, y Es como... perdona, ¿Sí? no, fijémonos cómo también se preocupó, o sea, se preocupó pues en la biodinámica, es decir, se preocupó en los distintos aspectos de la vida del ser humano para poder aportar pues este principio o este concepto del que hablabas de felicidad, ¿no? Para poderlo aplicar en los distintos campos para que el ser humano pueda realizarse en toda su plenitud y tal como decías al principio, pues en estos planos más sutiles o en esta conciencia más sutil para poderse ir elevando, ¿no? Y esto es una tarea, digamos, bueno, descomunal, ¿no? La que realizó. Y sí. Pero, por ejemplo, tú has nombrado el tema de la agricultura biológico-dinámica, ¿no? Otra de las grandes aportaciones de Rudolf Steiner a la humanidad, que forma parte de ese concepto de la nutrición, porque donde tenemos alimentos que tengan esa sustancia espiritual para nutrir a nuestra parte espiritual, ¿no? Mm, Y entonces, bueno, se desarrolla la agricultura biológico-dinámica de tal forma que es algo muy novedoso, ¿no? Primero, él dice que para cosechar, para producir
determinados alimentos que el ser humano necesita para su nutrición, pues tienen que ser sanos, ¿sí? Claro. ¿Y cómo podemos construir, cosechar alimentos sanos de una tierra enferma? Mm, Es una claro, contradicción, ¿sí? Si nosotros a la tierra la llevamos echando químicos y químicos y agroquímicos y más, la estamos envenenando, porque sabemos que esas sustancias no claro, son nocivas. claro, claro, En la tierra quedan y la tierra se va enfermando, ¿no? Y claro. la tierra, si la pudiésemos ver como un ser vivo que es, Mm, veríamos enorme cantidad de llagas en toda su parte vegetal productiva. claro, claro, Entonces, lo primero que necesitamos es sanar claro, la tierra, para claro. ser, La para poder relación, cosechar claro, algo saludable, porque de algo enfermo no podemos. Entonces, claro. ahí se crea toda una serie de procesos que los agricultores biológicos dinámicos lo saben, ¿no? De Claro, cómo antes de poder producir hay que hacer un trabajo con la tierra para sanarla, ¿no? Y esto a mm. veces lleva hasta 5, 6 y 7 años de poder. Claro, esto es lo que antiguamente era el guarete, ¿no? Digamos, dejar que respire durante un tiempo, ¿no? Ujú, El famoso barbecho, bueno, ustedes lo llaman el guarete, nosotros lo llamamos barbecho, ¿no? Dejar la barbecho, tierra en barbecho para claro, que descanse, para que se regenere, para que se llene de fuerzas otra vez. claro, Porque la tierra no está separada del universo, hay una relación, una interrelación, claro, ¿no? Entre las fuerzas cósmicas y las fuerzas telúricas. claro. Entonces, hay veces que lo químico, lo agroquímico, lo que hace es como poner una capa, una impenetrabilidad de las fuerzas cósmicas hacia la Tierra, porque es como algo que lo Claro, impide, ¿no? lo impide, claro. ¿Sí? Entonces, entonces, de ahí entendemos, por ejemplo, eso, ¿no? De, bueno, cómo producimos alimentos saludables. ¿Sí? Que por suerte, imagínate, hoy en día ya hay un montón de alimentos orgánicos que no son biológico-dinámicos, Ujú. pero que sin embargo no son Claro, químicos, claro, son. son mucho mejor. Mm, ujú. Y esto cada vez va a ir creciendo esta demanda. ¿Por qué? Porque los seres humanos estamos despertando a una conciencia y nos procuramos, en la medida de lo posible, la mayor salud que podemos Claro, conseguir, ¿no? claro, claro. Ujú. Claro, Y esto ya se claro. extiende. Y digamos que ya es como más fácil, ¿no? En los supermercados conseguir ciertos alimentos orgánicos, ¿no? Ujú, O claro. biológicos dinámicos, que también ya hay, ¿no? Sí, sí, claro. Mm. Mira, dice Sushan, dice, cuando hablábamos de la felicidad, dice, mi gurú decía el que no está feliz, supongo que es esto, pues que se vaya a algún hospital y mire cuántas personas quieren vivir y salir de UCI, cuántas personas mueren en calle de frío, hay que mirar eso y vivir en el presente. Y sigue diciendo, dice, el Dios dice, si quieres ser feliz, haz feliz a alguien. Si quieres recibir un poco de ti a alguien, piensa antes de hablar. Esto es un comentario que nos hace Sushan, que nos está escuchando. Ajá. Mm, Y sí, no quisiera yo decir algo más que lo que dije al respecto, porque el tema es muy amplio, ¿no? claro, Por supuesto que para ser feliz, yo nunca podré ser feliz si mi actuar en el mundo no hace feliz al que está a mi lado. claro, ¿Sí? O claro, sea, claro, claro, sí, sí, eso, sí, eso ya es de por sí, a eso me refiero. Me refería antes cuando decía esto, o sea, yo tengo que realizar mi propio concepto y si es un concepto que yo he creado en forma espiritual, voy a ser positivo hacia el mundo, ¿no? claro, Voy a llevar al mundo mi salud. Entonces, claro. eso es así. Mm, En cuanto a lo otro, bueno, pues sí, está ahí, es una realidad, ¿no? claro. Sí, sí, claro. Al fin de cuentas es tomar conciencia, ¿no? De, como decías tú también hace un momento, hablando del dinero, pues tomar conciencia sobre el poder, ¿no? Que también ejercemos y ejercerlo de forma consciente. Esto posibilita, pues, que hayan cambios, que se produzcan cambios visibles, ¿no? Y no solo, pues, a nivel individual, sino también a nivel colectivo, ¿no? Que este es otro aspecto, como, bueno, hablabas pues de la pedagogía. En este sentido, pues se preocupó también de dejar, pues esto, ¿no? Una semilla para que pudiese florecer en forma de educación, en forma de instrucción, ¿no? Y esto yo creo que es muy, 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 muy importante, muy, digamos, muy vanguardista, ¿no? En su momento.
Yo creo que, digamos que la vanguardia de la antroposofía es real ahora, ¿no? Claro. Lo otro era futurista, ahora es real, ¿no? La demanda Mm, es porque el ser humano, al despertar a su conciencia, demanda una nueva forma de relacionarse con las cosas y con él mismo, ¿no? claro, Mucho más claro, consciente, claro. mucho más respetuoso hacia el medio ambiente, hacia el prójimo. O sea, una espiritualidad que se expresa, que se comparte y que se encuentra de una forma natural, ¿no? Yo lo Bueno, diría qué así. bueno, claro, qué bueno. Claro, y esto a la vez también es, bueno, es seguir como los principios que de alguna manera pues son éticos, son atemporales, pero también actualizándolos una vez más pues en un momento como el que estamos viviendo, que es un cul-de-sac, ¿no? Es decir, un callejón sin salida como el de, pues ante una posibilidad de una hecatombe nuclear o una hecatombe climática, etcétera, ¿no? Y esto permite pues ampliar la mirada y poder tener una perspectiva amplia para poder pues ver como salidas orgánicas o salidas reales que permitan pues hacer un cambio real, ¿no? Y esto me parece también muy importante, ¿no? Sí, mira, yo creo que no hay que ser temerosos, Ujú, ¿sí? Sabemos que estamos viviendo un momento muy especial, ujú, ¿no? Como humanidad. ujú, Por un lado, trae muchísimas cosas, muchísima apertura. Por otro lado, trae muchísimas cosas que son del pasado, ¿no? Hay ciertas... Está viviendo todo junto, está ahora mismo... todo se mueve en la misma ujú, digamos, en la misma caldera, pero la ujú. cosa Sí. va a elevarse lo que se tiene que elevar y va a decantarse lo que se tiene que decantar. Y lo que va a emerger va a ser, después de tensión, por lógico, hay tensión, lo que va a emerger es una humanidad mucho más consciente, yo no tengo duda de eso, mucho más respetuosa, muchísimo más fraternal, ¿no? Ujú, También hay una expresión que la puedo contar de Steiner que dice, en realidad estamos hablando de hace 100 años, ¿no? Pero él claro. no hablaba para hace 100 años, porque sus palabras son más actuales ahora y en el futuro. Hay muchas cosas que serán actuales en el futuro y que todavía no soy, ¿no? Ujú, Y él dice que en realidad hoy en día todavía no sabemos, el ser humano no tiene conciencia de lo que es la fraternidad, mm, ¿sí? Que vivimos la fraternidad en forma intelectual, entonces queremos acercarnos, pero dice que la fraternidad es algo del futuro y que es real, ¿no? mm, Y entonces da ujú, un ejemplo y dice, claro, hoy caminamos, vamos por el mundo y nos encontramos con un ser humano que está en necesidad, que tiene una determinada necesidad, por ejemplo, que padece hambre. ¿Eh? Claro, nosotros intelectualmente nos sentimos tocados y quizá emotivamente también un poco y a lo mejor hasta es tan fuerte la impresión que hace que nuestra mano vaya, se meta en el bolsillo y le dé una moneda. ¿Eh? Y quedamos satisfechos. Y nos hemos ujú, alejado 5 minutos y nos hemos olvidado del hecho. ujú, Pero en el futuro esto no será así. ujú. Cuando un ser humano se encuentre con otro ser humano y ese ser humano esté en necesidad, aquel que tiene la posibilidad de socorrerlo sentirá la necesidad ajena Ujú, como propia y no podrá quitarse esa sensación hasta que no haya sanado claro. la necesidad ajena que en él está. Wow. Entonces esa es una verdadera fraternidad. Claro, ¿a cuánto tiempo estamos hablando de esto? Pues quizá todavía falten 200, 300 años, o a lo Ujú, mejor menos, ujú, pero claro. es algo del futuro, algo que está en nosotros como Como potencialidad, como potencia. cualidad. Que Claro. ahora nos sentimos mal, ¿sí? Mm, Algunos más que otros, ujú, pero en un determinado momento nos va a tocar claro. directamente, ¿sí? Claro, porque de alguna forma esto también, pues haciendo un paralelismo, pues podría ser algo, no sé, pues quizá en su momento, yo qué sé, ¿no? Pues el hecho bueno, algún desarrollo social, ¿no? Pues de psicología social que ahora pues tenemos como muy integrado, ¿no? No sé, pues puede ser la conversación propia, ¿no? Que la conversación entre amigos o lo que sea, pues quizá era algo que esto no se daba, lo digo porque, bueno, a partir del siglo XVIII, pues es cuando se empiezan a producir pues estos clubes, ¿no? Estos encuentros, digamos, de conversación, el arte de conversar, ¿no?
y ahora lo tenemos como algo pues muy, digamos, muy generalizado y muy integrado, pues podremos hablar pues de algo parecido en X tiempo y por lo tanto que se dé un cambio claro, es un cambio al final de paradigma, ¿no? También de conciencia, ¿no? Ujú. Pero en ese cambio estamos, Mm, Daniel, en ese cambio estamos. En ese cambio está la humanidad. Por eso digo que yo personalmente quiero ser muy positivo al respecto, qué porque bien. yo te dije antes, ¿no? Desde esa olla, de ese puchero ahí, va a elevarse lo superior y lo otro se va a decantar, ¿no? Las ideas que pueden pasar hacia el futuro son esas ideas que tienen esta tendencia, ¿no? De buscarlo al otro ser humano como un ser humano, Claro, ¿no? claro, Y cual yo claro. me siento de una forma positiva, respetuosa, y al mismo tiempo yo realizarme como lo que soy, porque cuando yo dije antes ese concepto, ¿no? Del concepto propio, es realizar eso que en mí vive como necesidad, como esencia. ¿Mm? Claro. Si yo realizo eso, no quiere decir que no sienta el dolor ajeno, pero yo en mi acción, en mi actuar, en mi vida, estoy haciendo lo que realmente me causa a mí esa sensación de bienestar, ¿no? Estoy realizándome, es lo que antes se conocía la vocación, ¿no? Ah, es que él encontró su vocación. Y si Ujú, estoy realizando mi vocación, soy feliz. Pero eso es una experiencia individual, subjetiva de todos nosotros, ¿no? Creo que ujú. todos nos preguntamos, ¿qué Claro. tengo que hacer? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero ser? ¿Dónde? La misión, ¿no? ¿Cuál es el La llamado, no? misión. Claro, Sí, sí, aquí estoy aquí, ¿no? claro, claro. En eso radica ese concepto de bienestar, ¿no? Ujú, claro. Mm. Claro, que esto a la vez también pues tiene la resonancia con la eudaimonía, ¿no? La eudaimonía pues griega, ¿no? Este concepto de armonía, digamos, de encuentro, ¿no? O de encuentro, de relación con el todo, ¿no? O sea, con la naturaleza, con el cielo, con la tierra, con los seres humanos, ¿no? Y ahí vamos confraternando pues la experiencia aún pues mucho más amplia, ¿no? Y claro, ahí es como que hay poco espacio para que se dé un ego, digamos, un ego pues, posesivo o un ego egoísta que solo quiere acaparar pues para sí, sino que es justamente lo contrario, ¿no? Poder ir abriendo ese corazón, esa copa, ¿no? De amor, ¿no? Y sí, pero ahora que traes esto a colación, también me gustaría comentar algo, ¿no? Un poco como para sentirnos. Goethe decía una frase muy bonita, decía que en realmente un ser humano actual, ¿no? Contemporáneo, Ujú. para sentirse como tal, debería ampliar su conciencia como mínimo 3.000 años. Es decir, Es que se verdad, debería sí, mover es verdad, la sí. memoria de la humanidad Mm. con la misma Sí, sí. capacidad que tiene para moverse en la conciencia propia actual. O sea, incorporar 3.000 años Mm, de historia propia, ¿no? mm. Entonces, si esto se hace, se cambian muchos conceptos, ¿no? Por ejemplo, Claro. uno de los grandes conceptos, porque nosotros hablamos de estas cosas tan íntimas, ¿no? Como el amor hacia el otro, Mm, ¿no? Hacia el otro ser humano, como cambiar esta conciencia, este paradigma de la egoidad, superar la egoidad para encontrar al mm, otro con respeto y en fraternidad. Pero todo esto ya se vivió de una forma previa germinalmente, ¿sí? Lo claro, que claro. pasa es que se vivió y no ha desaparecido, ha quedado, digamos, como en las profundidades del ser y Mm, ahora quiere emerger, ¿no? claro. Y es este concepto que se tenía al principio del tiempo nuestro, ¿no? Desde el tiempo cristiano, porque Ujú, somos una humanidad occidental cristiana, ¿no? Tenemos claro, nuestros claro, orígenes ahí. claro. Entonces, en ese tiempo se hablaba en realidad de que algo nuevo y totalmente desconocido Ujú, entró en las relaciones humanas ujú, que no se sabía cómo manejarlo, ¿no? Y que causó enormes problemas de mm, conciencia en la humanidad mm, más culta de la época, ¿no? Y es ujú. ese concepto de ágape. De Ágape. Ujú, ujú, Entonces, ahí se empieza a decir, bueno, ¿qué es el ágape? ¿No? ujú. Nosotros ahora hacemos un ágape para un festejo, ¿sí? Porque Sí. lo hemos materializado, entonces, pero en aquel entonces todavía tenía otro concepto. Se Ujú, conocía
digamos, hasta ese momento era natural y normal conocer tres modos de relaciones afectuosas entre los seres humanos, ¿no? El más burdo, el más animal, era el sexo. ¿Sí? La relacionarse. Eso ha estado en todas las épocas. Es digamos, el instinto más primario, ¿no? De relacionarse. Después hay un segundo principio, que es un poco mucho más ya sutil, que es el eros, ¿no? Que es bueno, pero que no llega a ser tan denso, ¿no? Descender tanto como el sexo. Y después se conocía el filia. El filia, que es el amor fraternal. Esa relación que vive en la familia, que vive en la sangre. El filia viene de amor hacia la sangre. Y en esas primeras aparece un nuevo concepto, seres humanos, medio extraños, que se empiezan a reunir para celebrar el ágape. Y estos eran los primeros cristianos. Las primeras comunidades cristianas se encontraban unos con otros para celebrar entre ellos el ágape. ¿Y qué era este ágape? Esa era la nueva capacidad de amor por encima de la sangre, de ser humano a ser humano. Una hermandad completamente espiritual superior. Y eso causó enormes problemas en la humanidad antigua, porque no se entendía como seres humanos, incluso de la nobleza romana, que dejaban todo y entregaban esto a una comunidad. ¿Por qué? Porque era una vivencia completamente maravillosa, estaba llena de contenido, de vivencia, ¿no? Y ahora esta humanidad empieza a ser ahora consciente. Ahora emerge como en la necesidad de tener que volver otra vez a buscar esto en el mundo, a buscar estas comunidades, este encuentro, ¿no? Y esto es lo que la antroposofía trae, ¿no? Como desarrollo, nos ayuda a entender estos procesos internos de desarrollo yoico de nuestro yo, ¿no? No sé. Bueno. Sí, me hacías pensar en Karl Jaspers, ¿no? Que habla de la época axial, ¿no? Sobre los 500 antes de Cristo, cómo se empieza pues a hablar, ¿no? También con el desarrollo del Buda, ¿no? De todo lo que es la compasión, el karuna. Y luego pues el libro no sé si conoces a Karen Armstrong, esta escritora fantástica, bueno, que habla de la gran transformación, ¿no? Y habla justamente de este momento axial como un momento de eclosión en el que aparece de pronto, pues claro, un nuevo amor, un nuevo tipo de relación que, como decías muy bien, ¿no? Que va más allá de la sangre, va más allá de lo tribal o digamos, de lo clánico y empieza pues a poder percibir al otro más allá de tu sangre como un igual. Esto, claro, es una revolución, ¿no? Y claro, justamente, bueno, pensando pues volviendo a Rudolf Steiner, también escribió sobre Jesús, escribió también sobre, evidentemente, ¿no? Y ahí también hizo un gran aporte, ¿no? Sí, él hizo grandes aportes en todo lo que son las esferas del conocimiento, ¿no? Dentro de las corrientes antiguas, nos trajo, por ejemplo, tú traes ahora realmente la imagen de Buda, ¿no? Claro, pero también tenemos en Grecia contemporáneamente la imagen de Sócrates. ¿Sí? Y entonces uno se pregunta, bueno, tenemos en el Oriente a Buda haciendo todo lo que hay, trayendo ese enorme camino, ese enorme conocimiento en el óctuple sendero para superar todas esas cosas de la humanidad. Y tenemos en otra parte, ¿no? de otra civilización, un hombre como es Sócrates, al cual es condenado a muerte de una acusación de traer a la humanidad una enseñanza que contradice lo establecido. Claro. Y que es pervertidora de la juventud. Sí. Entonces, por un lado, tenemos a Buda haciendo allá en India en el Asia, un enorme trabajo para transformar, ¿no? Para elevarse. Y por el otro lado, tenemos en Grecia a Sócrates despertando ese famoso daimon, que en todos nosotros está. Eso, o sea, es algo, el daimon es del futuro. En el futuro el daimon va a gobernar. Claro. Y el daimon ahora se quiere expresar. Y las cualidades del daimon son estas de las que estamos hablando. Claro. Entonces, por eso que en esta época es tan interesante de ser vivida, ¿no? Porque trae tantas cosas, nos demanda tanto. Claro.
pero también nos da muchas cosas, ¿no? O sea, tenemos una cultura donde ahora sí tenemos la cultura al alcance de la mano, ¿sí? Claro, claro, Todos tenemos la biblioteca de Alejandría en un móvil. O sea, de verdad, eso es algo grandioso. claro, claro. Todo lo tenemos al alcance de la mano, solamente necesitamos el interés para conocer, ¿no? Claro. Sí, sí. Sí, y claro, justamente, ¿no? Pues bueno, ahora sí entramos un poco si te parece, pues hablando más en el trabajo que hizo, pues sobre los planos sutiles o los planos ocultos, ¿no? Él hablaba, que aquí tenía una duda, porque, claro, por un lado tenemos a Blavatsky, todo el movimiento teosófico, ¿no? Junto con Charles Leadbeater, luego con Annie Besant, Krishnamurti propiamente, ¿no? Y entonces te quería preguntar si hubo una interacción o si hubo, digamos, unos vasos comunicantes entre ambas corrientes o ambas propuestas y para esto también dar paso pues a una explicación como más de los planos sutiles, ¿no? Que desarrolló también, esto también es importante decir, con gran maestría, Rudolf Steiner. Sí, es un tema interesante y también, te digo, delicado, ¿sí? Ujú, El cual, el abordar este tema está entre una espiritualidad, dos modos, ¿no? De acercarse al conocimiento del mundo espiritual. Uno es el método que se usa en la sociedad teosófica, o sea, ujú, principalmente con Blavatsky. ujú, Blavatsky era una gran medium, ujú, ¿sí? ujú, ujú. Y el modo como se adquirió el conocimiento, los grandes libros, digamos, que tiene la sociedad teosófica son tres, o sea, la doctrina secreta, Mm. Isis Sí, sin sí. velo, los Mm, de Blavatsky, y después el budismo esotérico de Sinet. ¿Sí? mm, Esos son los tres, el corpus general más importante de lo que tiene que ver con la sociedad teosófica. El método que Rudolf Steiner consideró que era el adecuado para la humanidad es aquel donde la conciencia del ser tiene que ser ampliada y no, digamos, adormecida, sino todo lo contrario, ujú, que hay que elevarse por ujú. un esfuerzo, por un método de conocimiento, que es lo que siempre se tenía en las iniciaciones antiguas, poder elevarse para moverse en el mundo espiritual con la misma claridad y la misma objetividad con Claro, que nos movemos en el mundo sensorial. claro. Entonces, esto genera una diferencia y uno puede decir, pero ¿por qué Steiner aceptó ser miembro de la Sociedad Teosófica? ¿Eh? Ujú, En realidad, Steiner fue miembro de la Sociedad Teosófica de una forma muy especial, porque él dijo que en realidad él fue responsable de la sección teosófica de de Alemania. Alemania. ¿Mm? Ujú, De Alemania. Y él dijo que el modo de investigación espiritual era el propio de él, que él ujú. no iba a transmitir enseñanzas basadas en el modo de conocimiento empleado en la sociedad antroposófica por Blavatsky y que él iba a usar su propio método. Y eso se aceptó, ¿sí? Ujú, Entonces, desde un principio era como una cosa y la otra, donde siempre él dijo, yo he hablado, desde el primer día que hablé de antroposofía, bajo el término de teosofía o bajo la ujú. condición teosófica, porque en ese momento era lo único que había, como que diera apertura y receptáculo para recibir esta nueva enseñanza. Pero Ajá, siempre con el advertimiento a todos los presentes de ujú. que mi método de investigación era completamente mi método individual y no el método de la sociedad antroposófica. Y eso siempre, teosófica, eso siempre Teosófica. generó un poco de tensión, ¿no? Si Ujú. bien con Annie Besant, que era digamos, la Sí, sí, responsable de sí, la sí. sociedad teosófica en Inglaterra, hubo una cierta tolerancia, ¿no? Ujú. Una tolerancia de respeto Sí, mutuo, sí. porque se aceptaba así,
y pudieron convivir durante bastante tiempo juntos, ¿no? Steiner actuando dentro de la sociedad teosófica, pero con su investigación del método que él desarrolla en la antroposofía. Hasta que surgió el famoso tema de Krishnamurti, que después el mismo Krishnamurti lo desmintió, ¿no? Sí. Cuando en la sociedad teosófica, bueno, quiso presentar al mundo que Krishnamurti era la reencarnación de Cristo. Maitreya, sí. Sí, la reencarnación de Cristo directamente. Entonces Steiner tenía una percepción espiritual y veía que esto dijo, no, esto no es así. Y ahí fue donde ya, digamos, el momento se puso más tenso y finalmente se produjo esa separación, que tampoco fue una separación, digamos, demasiado violenta porque ya estaba separada, ¿no? Porque claro. la sección prácticamente estaba separada de la sección de la sección de la sociedad filosófica. Y posteriormente Krishnamurti, bueno, fue el que aclaró, oiga, no, yo no soy ese ser, y se dijo que eso fue... Esa cosa pasa. Esa cosa pasa. ¿Cómo? Que esas cosas pasan, ¿no? Claro, porque hay toda una proyección, hay una expectativa, ¿no? También se creó una expectativa, pues, muy grande, ¿no? Y si no recuerdo mal, fue en el año 23, que disolvió la Orden de la Estrella y dijo que hasta aquí hemos llegado. Los caminos ¿no? Este discurso tan famoso, ¿no? Que los caminos de la libertad, ¿no? Decía algo así como que son infinitos y que yo proclamo, pues, que no hay camino para llegar a la verdad, ¿no? Esto... Sí, mira, yo creo siempre, para mí por lo menos, ¿no? Que el mejor libro de Krishnamurti es A los pies del maestro. Un libro chiquito. Esto me lo han dicho ya, sí, varias personas así. Resume todo. Ajá. ¿No? Claro. Sí, creo que todavía se puede... un librito muy cortito, muy pequeño. Muy chiquito. Chiquito es un cuadernito. Claro, pero es fantástico, ¿no? Claro. Para mí es el mejor libro de él, ¿no? El más... Es el primero. A veces siempre ahí está en potencia, germinalmente, todo lo que después se despliega. Claro. Qué bueno. Y bueno, no, te dejo, sí, perdona. No, pregunta. No, bueno, estaba pensando en esto, ¿no? Entonces, claro, el desarrollo que establece Steiner, ¿no? Respecto a los planos sutiles, claro, dista también de Blavatsky, ¿no? Esto es algo que a veces leyendo a uno y a otro y dice, pues parece que, o sea, como que coinciden cosas, pero luego finalmente veo que Steiner pues sigue una línea pues muy propia, ¿no? Muy, digamos, bueno, otra línea. Y esto te quería preguntar, ¿no? Si... Bueno, primero hay una... O sea, dentro de lo que es la sociedad antroposófica y la sociedad teosófica hay una línea de separación muy nítida, ¿no? Que son también la espiritualidad de la cual se inspira, ¿no? La sociedad teosófica está inspirada fuertemente por los maestros hindúes, ¿no? Por los mahatmas hindúes. Claro. Totalmente orientales. Mientras que lo que sucede en la antroposofía intervienen los maestros de Occidente, ¿no? Es uno, pero hay otros, ¿no? Entonces, el tema principal, ¿no? Donde se produce esa separación es que, por ejemplo, para la sociedad antroposófica, Cristo es un maestro más, uno de tantos, ¿sí? Para la teosófica, Sí. También se lo tiene en el Islam, también a Jesús se le tiene como un gran maestro, ¿no? Sí. Mientras que en la antroposofía, en Steiner, este conocimiento es ampliado enormemente a dimensiones muy por encima de lo que es un maestro. Cristo no es un maestro, claro. Cristo es el ser, digamos, que da sentido y realidad al yo humano. Es el hermano del yo, es el yo cósmico, es el yo... O sea, entonces Steiner esto lo experimenta por propia vivencia, ¿no? En su camino iniciático, uno de las experiencias que dentro del camino iniciático occidental es el conocimiento profundo del encuentro con el Cristo. Claro.
Mm, Entonces, Steiner este encuentro lo tuvo. Él dice en su propia autobiografía que él espiritualmente estuvo presente, ¿no? En un acto íntimo del conocimiento en lo que sucedió en los ujú, hechos de Palestina. Él vivió como y entendió cuál es la realidad del ser, ¿no? ujú, ujú. Eh, que yo, ya que tú me preguntas esto, y que para Sí, mí es claro, un tema realmente muy, muy importante en el claro. conocimiento y muy necesario para lo que como humanidad tenemos que desarrollar ahora, es formarnos un concepto pleno de nuestro yo. ¿Qué es nuestro yo? ¿Qué es un yo? ¿Sí? ¿Y Ujú, qué cualidades tiene? ¿Mm? ujú. Entonces, cuando nos acercamos a esta entidad tan íntima, también hay que entenderla en su aspecto de su construcción o su constitución, ¿sí? Ujú. Y nadie duda de que en nuestro yo hay una parte enorme de egoidad, ¿sí? Ujú. O sea, no lo podemos dudar. O sea, todos, y la humanidad ha surgido del egoísmo ya por la misma Claro, supervivencia, es la fuerza de la egoidad la que nos ha arrastrado, ¿no? claro, Esto se dice que es la parte del yo que tenemos que ver con la tierra. El ego nos viene claro, de la necesidad de la tierra. Pero no solamente tenemos ese aspecto en nosotros, también tenemos una aspiración que vive en nosotros por el bien y por la verdad. claro, No solamente es, también claro, nosotros como seres yoicos vivimos esa necesidad. Pero esa necesidad del bien y de la verdad, que es una parte constitutiva de nuestro yo, ujú. está relacionada con lo que es el cosmos de la logicidad, lo que es el El cosmos del logos, bien, claro, el logos, ¿sí? el logos cósmico. Mm, El logos cósmico, pero ese logos manifiesto, ese ujú. logos que lo tenemos ahí en torno, quizá lo más cercano para nosotros es nuestro sistema zodiacal con nuestro El, sistema so- planetario y con nuestro sistema solar. el sol, claro, el ¿Sí? sol, sería el sol, sí, sí. Mm, Ese es el mundo del bien y de la verdad. Es decir, los seres espirituales son morales, ¿sí? No sí, podemos hablar del mundo del bien sin moral, con egoidad. No cabe la egoidad ahí, claro, claro, ¿sí? Pero el ser humano tiene algo más, que es lo que le define, porque a nosotros la egoidad la compartimos con las fuerzas egoístas que viven en el universo, las que generan la egoidad, que no es claro, el ser humano. El ser humano la experimenta, pero no es el claro, creador de la egoidad. claro, claro, El claro, ser humano exacto, no crea tampoco el bien y la verdad. O sea, son cosas que están más allá del ser humano. claro, claro. Entonces, pero Steiner dice, pero sin embargo, este todavía no es la completud del yo. Lo que le da sentido al yo humano es la identidad que tiene con el espíritu mismo del universo, su Ujú, parte esencial, ¿no? Eso es claro, lo que es verdad, lo verdadero, porque podemos hablar de un yo terrestre, podemos hablar de un yo cósmico y podemos hablar de un yo verdadero. ujú, ujú, ¿Y cuáles son los atributos o las cualidades del yo verdadero? Si dice del yo terrestre, la egoidad. Del ujú, yo cósmico es el bien y la verdad, porque en el cosmos rige el bien y la verdad en cuanto a lo que es el cosmos que está en estructura. El cosmos de la egoidad está descendido. Pero por encima del cosmos del bien y de la verdad existe la espiritualidad más íntima del universo. ujú, ujú. Y ahí viven cualidades que son afines a esa intimidad. Claro, Y es la capacidad para la libertad y la capacidad para la abstracción del pensar puro. de Es pensar. decir, estas son Ujú. las dos cualidades superiores, que es lo que no tiene ningún ser espiritual. Solamente el ser humano tiene la aspiración o la libertad y la capacidad de crear con el Claro. pensar de una forma independiente. Y Steiner dice que estas dos cualidades, ¿sí?, son las que el Cristo le restituyó al ser humano, porque desde un principio ya estaban en su conformación, pero son las que vienen a la tierra, entonces le da la plenitud. Ujú, Y es por esto que nosotros buscamos esa posibilidad de encuentro con el otro en libertad, porque si yo no te amo en libertad, no te amo. Si una ujú. fuerza me condiciona a amar, Claro, ya no es amor, claro, ya no es amor, ¿sí? claro. Sino que lo que surge de mí tiene que ser totalmente incondicionado, algo que surge Ujú, de mí. Y eso es la libertad, poder amar en libertad, poder conocer en libertad, porque
el amor no consiste en que tú y yo seamos iguales. No, Claro, no, claro, no tiene ningún sentido no, esto. eso es un error. Ujú. Si yo voy a amar solamente lo igual a aquel que es igual a mí, no, yo tengo que amar lo diferente. Claro, A lo igual es diferente. claro, Con el mismo entusiasmo y con la misma devoción con que amo a lo igual. claro. ¿Eh? La otredad, claro. Ujú. Entonces, yo acá también recuerdo una frase de Churchill, fíjate, aquí en una hora recurro, Sí, sí, sí. cuando dice que en realidad Europa, después de la Guerra Mundial, va a encontrar sentido cuando cada uno pueda decir desde sí mismo mi Barcelona, Ujú. mi Dublín, mi Berlín, mi Cla- Londres o mi Claro. París. En lo que sigamos diciendo tú Londres, tú París, tú Barcelona, tú Madrid, no nos Claro, vamos a entender. no O nos sea, vamos, cuando claro. incorporemos lo diferente a nosotros y lo amemos con la misma intensidad con que amamos lo nuestro, ahí nos vamos a encontrar. Pero estas son fuerzas que vienen de esta cualidad del yo verdadero, ¿no? De Claro. poder amar con libertad al otro. Entonces, por eso Steiner, que tenía esto, dijo, no, al Cristo no es, porque él trae algo, no trae enseñanza, trae La verdad, realidad, eso, ¿no? La claro, libertad claro, claro. y Ujú. la capacidad para el pensar puro, que bueno, que Steiner desarrolla en su filosofía de la libertad, una de sus Ujú. obras Sí, básicas. sí, sí. Mm. No, esto es lo que le llevó un poco a diferenciarse de la sociedad teosófica que quedó Filosófico. todavía en lo que son los maestros, ¿no? O Claro, sea, claro. aquí no se habla de maestros. También Steiner dice que no es para el hombre actual, el hombre moderno, no es el maestro el que tiene que buscar, sino la enseñanza. Ya, La enseñanza se convierte en maestro. claro, ¿Eh? claro, claro. La verdad se convierte en el maestro, la enseñanza se convierte en el maestro, no en el gurú. Ujú, ¿No? ujú. Claro, El ser humano tiene que despertar él mismo a convertirse, como dicen los suizos, en su propio rey y en su propio papa. Ser dueño de su vida ética y de su vida claro. Moral, social, ¿no? claro, social. Ujú. Claro, Entonces, esto es lo que, digamos, Steiner trae como ayuda para esta humanidad del futuro, ¿no? claro. Wow, se nos está pasando el tiempo volando, Rufo. Sí, y no sé Yo, cuánto tiempo llevamos, tú me dices. una hora y cuarto, hora y 20, una cosa así. Y la verdad es que son perlas lo que estás diciendo y cómo lo estás expresando. Bueno, esta sabiduría, ¿no? Que por un lado, pues, es, evidentemente, pues es un conocimiento que, pues, estamos hablando de Steiner, etcétera, pero a la vez también una vivencia que estás transmitiendo a través de tu propia vivencia y esto es algo, que decir, pues es un tesoro inigualable, ¿no? Y con lo cual, bueno, me está llegando muchísimo todo lo que estás explicando y cómo lo explicas con esta claridad, con esta sencillez. Te agradezco de corazón toda esta enseñanza tan profunda. Bueno, pues yo me alegro también de que me haya dado este espacio de poder hablar de estas cosas, porque creo que son los diálogos que nos interesan, ¿no? O sea, el poder hablarnos de estas Mm. cosas en forma natural, no contarnos las cosas. Yo estoy completamente seguro que si los seres humanos nos contáramos las vivencias profundas que tenemos un mundo tan rico, ¿no? Que a veces las callamos porque, bueno, ¿y qué dirán? Porque todavía... Pero hay que tener el valor de poder hablarlas, ¿no? De poder Ujú, contarlas, de poder, ujú. porque es nuestro, Bueno, nuestro es ADN. Sí, momento. sí. Sí, sí, claro. Bueno, Bueno, yo no sé si tienes alguna pregunta por ahí todavía que tengas guardada como para cerrar o no, eso. no, con esto que has dicho, a ver, preguntas, no sé, yo ya te digo, me pasaría horas. Si acaso vamos a programar otro día más adelante, porque ha sido bueno, un verdadero placer conversar contigo, un auténtico maestro, un auténtico sabio. Para mí está siendo pues una revelación en toda su expresión y te agradezco muchísimo este tiempo. Bueno, pues quedamos así, Daniel, más adelante, cuando quieras, volvemos otra vez a hablar. A lo mejor ya tú tienes algún cosa ya más concreto también que Ujú. quieras que se profundice algún tema y Sí, por mi parte, encantado.
Muy ¿sí? bien. Gracias, Rufo. Gracias. Bueno, muchos Hasta saludos luego. para todos, ¿sí? Mm, Para ti, para las personas que nos están escuchando. Y, qué bien. Sí, y eso, y bueno, la obra de Rudolf Steiner ya está al alcance de todos, ¿no? claro. Sí, como estás diciendo, al alcance de todos, gracias también a la gran difusión, la gran obra que está haciendo Rufo y la editorial antroposófica, algo que, bueno, que sin duda, pues os recomiendo muchísimo que visitéis su página o visitéis, pues esto, pues la obra de Rudolf Steiner en general. Y gracias también, pues, a las personas que os habéis conectado durante este tiempo y a las personas que lo estáis viendo en diferido. Y lo dejamos aquí y hasta otro rato. Ok, pues muchas gracias. Gracias, saludos, Nos vemos. Hasta chao, luego. chao. Chao.